El caso de COSAVI y el caso de Acomatic sigue dando muchísimo de qué hablar. Hay mucho misterio detrás. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que están intentando resolver sus problemas, pero realmente con respecto a las autoridades, ¿cuánto están poniendo de su parte? ¿Realmente se quiere resolver esto? ¿Realmente hay una voluntad institucional para darle solución, para darle respuesta a tantos ciudadanos y ciudadanas que se han visto afectados por ambos casos? Bueno, esto y más lo vamos a estar dialogando esta noche aquí en No sé, piénsalo, con nuestro invitado especial. Estamos hablando del abogado y siempre vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, desde luego, licenciado Rudy Joya. ¿Qué tal? Buenas noches, Rudy. Encantado de tenerte por acá en No sé, piénsalo. Bueno, muchas gracias por la invitación y también un placer pues estar acá con ustedes y con los televidentes para poder hablar precisamente de estos temas muy importantes, ¿no?, en el país. Desde luego, gracias por aceptar nuestra invitación y también le recordamos que ya para el próximo miércoles ya estará Francisco Gómez con ustedes, así que hoy me encuentro, como siempre, para poder abordar esos temas importantes aquí en No sé, piénsalo. Y hablando de ese primer punto, hay que evaluar cuáles son los últimos casos que han sucedido con respecto al tema de COSAVI. Es que realmente ya se está avanzando. ¿Los ciudadanos ya están viendo alguna respuesta institucional? ¿O pareciera que esto tardará mucho, pero mucho más de lo previsto? Rudy Joya, por favor. Bueno, fíjate que tiene una similitud, ¿no? Iniciando con el tema de COSAVI, por ejemplo, ¿no? Ha habido mucha traba, mucho obstáculo de parte de las instituciones públicas, en este caso, llámese Fiscalía, porque todos sabemos que tiene todo un proceso penal que ha iniciado a raíz de todo esto, del desfalco de millones de dólares, fondos de las personas que obviamente ahorraban dentro de dicha cooperativa y que hubo un mal manejo, ¿no?, de fondos. Pero ahí tú observas que en ese tipo de procesos, claro, la Fiscalía está iniciando un proceso penal en contra de los que ellos presuntamente acusan de que son los culpables, pero antes, como antecedente de todo eso, lo que tú observas en el caso COSAVI, y es similar en el de Acomatic, por ejemplo, es que el mismo Estado ha sido negligente y falló en cuanto a la Contraloría y supervisión de las cooperativas. Esta falla, a ver, nosotros realmente podemos mencionar que son fallas totalmente accidentales, o en lugar de ser fallas, todo esto pareciera haber sido de alguna manera adrede. Bueno, cuando tú empiezas a estudiar muy bien el caso, como el equipo de abogados de UNIDEP lo ha hecho, tú empiezas a ver un montón de anomalías que prácticamente te dan a entender que ha sido adrede, porque había una institución que por años, se supone, ha estado funcionando y trabajando para velar que las cooperativas cumplan con el tema de sus estatutos, con el tema de su trabajo, de su rol, de los nombramientos de las juntas directivas, como es el INSAFOCOP. Pero tú has visto que en estos dos casos el papel de INSAFOCOP ha sido desligarse. Bueno, nosotros no nos dimos cuenta del problema, del desfalco que había, y ahora el caso lo tiene Fiscalía y pues ellos se van a entender. ¿Y la Superintendencia del Sistema Financiero lo ha manejado bien? Bueno, ahí es donde va una de las, digamos, denuncias, ¿no?, que junto a los afectados de COSAVI hemos estado haciendo en los últimos meses. Que por qué, según la ley, hay una institución que tiene que velar por el tema de las cooperativas del país, que es INSAFOCOP, que tiene que ver la Superintendencia del Sistema Financiero para poder incluso hasta manejar los fondos o la cooperativa, en este caso específicamente la de COSAVI. Parte de los escritos que hace ya un par de semanas se presentaron a la superintendencia, se le indicaba eso, que nos explicara cuál es el marco legal para que la superintendencia tomara posesión de una cooperativa que definitivamente en su actuar o en el tema administrativo debería de ser autónomo. Si ya no están los que lo dirigían, ahí está toda la asamblea de socios, ¿verdad?, y de ahorrantes que muy bien pueden hacer una asamblea general y nombrar a las nuevas autoridades que va a seguir dirigiendo COSAVI. Porque aquí hay que tener algo claro. En el caso de COSAVI no es similar al de Acomatic.
que allá casi que tienen congelado todo y hasta quieren liquidar el tema de la cooperativa. Pero en Cosavi no, en Cosavi única y exclusivamente han puesto ese dichoso tema de reserva. Bueno, que por cierto, hay uno de los diputados mencionó en su momento que era una vía disolver a Cosavi. A ver, nosotros lo podemos establecer como una solución, como una alternativa que el pueblo aceptaría. No, ni siquiera en el caso de Acomatic y ni siquiera en el caso de Cosavi, ese tema se ve como una solución. ¿Por qué? Si ni siquiera los procesos penales han finalizado. Imagínate que el disolver tú una sociedad, una empresa, una cooperativa, estás dando a entender que al disolverlo, según va a haber un reparto entre todos los cooperativistas y socios. Pero eso es lo que menos le han dicho a la gente. Porque no le han dicho, mire, vamos a liquidar la cooperativa, pero les vamos a devolver el 100% de su dinero y hasta incluso el tema de los intereses que ese dinero le generó. No les han dicho eso. Entonces, no vaya a ser que el tema de disolver estas cooperativas sea como una táctica para evadir otras responsabilidades de otras personas. ¿Será que eso puede generar, no sé, piénsenlo, que haya pruebas que se vayan en la colada si en caso llega a disolverse Cosavi totalmente? Correcto, así es. ¿Obstrucción de la justicia? Muy bien lo acabas de analizar, porque en materia penal ningún tribunal penal o ningún juzgado de lo penal en este momento ha dicho y ha ordenado que las cooperativas se disuelvan. Incluso eso afectaría al proceso penal, porque según se supone que tanto Acomatic como el caso Cosavi están en la etapa de investigación, en lo que todo abogado conoce como la etapa de instrucción, donde los fiscales están todavía recabando pruebas. ¿Y cómo es que de manera aleatoria quieren disolver la cooperativa a la cual tú estás investigando, a la cual tú tenés ya control de ella, porque ya tenés control de ella, desde que en Cosavi la superintendencia del sistema financiero está controlando su actuar, a quién le devuelven el dinero, a quién no, el tema administrativo, que si van a seguir cobrando los créditos y las deudas que siguen teniendo la cooperativa como tal frente a personas naturales o jurídicas. O sea, y ahora vienes y tienes la intención de liquidarlo, eso va a afectar en el proceso penal, y eso está pasando en Acomatic, porque hay ya juzgados no penales que obviamente han dado la orden que se pueda liquidar el tema de la cooperativa, pero están involucrando a los cooperativistas, a los asociados. Los están dejando fuera. Los están dejando fuera, porque no le han dicho de manera clara, ni Fiscalía, ni Insafucop, ni nadie, le han dicho, miren, vengan, vamos a realizar este tema de liquidación, pero en un plazo de tantos días les vamos a dar el 100% de su dinero que tenían ahorrado. Esa seguridad jurídica no la tienen. Entonces, es ahí donde ellos han visto a bien el tema no solo de hacer la denuncia pública, sino comenzar a ver organizaciones y abogados que les puedan ayudar en cuanto a ese tema. Y es por eso que ya Cosavi, ya casi más de 100 familias pues están obviamente con UNIDEP realizando todas estas gestiones legales, y te cuento que este fin de semana que acaba de pasar se sumaron 80 familias casi de Acomatic. Estuvimos en el oriente del país, ellos estuvieron firmando poderes, nombrando a diversos abogados de UNIDEP para que empecemos esas gestiones que poco a poco vamos logrando con Cosavi, de que ya otras entidades estén escuchando a los afectados de Cosavi. Incluso estamos viendo el tema de presentar querellas, es decir, que abogados representantes de las víctimas estén en los procesos judiciales, porque ellos hasta la fecha no tienen mayor información del fiscal que lleva el caso, qué van a pedir, cómo va el caso. Todo está en reserva, básicamente. Todo está en reserva. Imagínate que incluso hasta para las propias víctimas. Y cuando en materia legal tú analizas el tema de reserva, como lo que ayer hasta un comunicado lanzó la Fiscalía y la Superintendencia en el tema de Cosavi, pero eso se va a ir trasladando a todos los demás casos, incluyendo a Acomatic. Cuando tú pones reserva, es que tú quieres que nadie que no sea parte en el proceso se entere de la información que se está desarrollando en el proceso penal. Pero las víctimas son parte del proceso penal. ¿Los afectados no tienen derecho a saber nada entonces? Prácticamente no, porque es su dinero. Entonces sí, los fiscales no les están dando información certera, clara,
de cómo va el caso, qué van a pedir, qué solución les van a dar o qué van a pedirle al juez para que ellos les respondan las personas involucradas por su dinero, o va a ser el Estado quien va a absorber ese tema. Porque no debemos de olvidar, hay mucha gente que pone en los comentarios, ay, no es que esta gente lo que quiere es que el gobierno le pague el tema de su dinero. Miren, pero es que desde el primer momento, como antecedente, como lo venimos analizando, fue una negligencia y descuido del mismo Estado no controlar que eso estaba pasando en dos cooperativas que manejan mucho flujo de dinero a través de una institución como Insafocop, que prácticamente es nula aquí. No trabaja ni supervisa el tema de las cooperativas. Entonces, ¿cuántas otras cooperativas no pueden estar pasando por el mismo tema? Y se van a ir descubriendo poco a poco ese tema de desfalcos. Y precisamente de ello vamos a seguir abordando ese tema, pero no sin antes irnos a la primera pausa comercial de No sé, piénsalo. Que una gran cantidad de información esté en reserva por 7 años, con permisividad de una prórroga de 5 años más, ya para nadie es extraño, ya para nadie es raro. Pareciera que nos estamos acostumbrando. Si el pueblo así lo quiere, bueno, está bien. Pero, ¿y qué pasa en un caso tan gigantesco como el de COSABI? ¿Qué pasa si usted es de los afectados o afectadas y a fin de cuentas le dice, mire, usted a pesar de ser afectado no tiene derecho a saber nada por 7 años? Las víctimas, al ser parte del pueblo, ¿están de acuerdo con estas medidas? 7 años sin saber cómo va el caso. Por favor, licenciado. Bueno, definitivamente, donde tú lo veas y analices, ese tema de poner en reserva algo hasta por 7 años, que ni siquiera el proceso penal va a durar ese tiempo, es decir, todavía están reservando lo que posteriormente al proceso penal se vaya a dar. Entonces, ese tema de reserva definitivamente vulnera derechos de los afectados. ¿Pero cuál es la justificación que están dando? Mira, según lo que estábamos obviamente analizando y leyendo del equipo de abogados, es que la reserva viene arrastrada desde el tema del proceso penal, para que lo entienda la población. En un proceso penal tú puedes poner reserva, como estábamos hablando anteriormente, pero para que la información de la investigación que se está dando no se filtre y obviamente pueda perjudicar el proceso penal. Ahí me quiero detener y subrayar. Proceso penal. Y que únicamente las partes procesales puedan conocer de ello. Ahora, ¿pero y qué tiene que ver la superintendencia? ¿Qué tiene que ver los procesos administrativos? ¿Qué tiene que ver los procesos financieros, donde ya incluso la superintendencia está autorizando capas para devolverle el dinero a la gente? ¿Por qué tiene que estar ese tema en reserva? Si lo que tiene que estar en reserva es el proceso penal, no el tema financiero ante la superintendencia o ante Insafocop. Y peor a la víctima, porque ni siquiera es que estamos pidiendo información a la superintendencia o a la fiscalía, personas ajenas al proceso. No, lo estamos solicitando como abogados y representantes de las víctimas. Que son 100 familias o más en COSABI y ahorita 80 en Acomatic. Sí, pero las tienen que atender. Todavía el comunicado en la parte de abajo, si ustedes lo leyeron, la población, me imagino que lo ha leído en redes sociales, decía, la fiscalía se compromete a atender a cada uno de los afectados de manera ordenada y precisa. Bueno, si eso es cierto, ¿por qué no han contestado los escritos que hasta esta fecha ya hay varios que se han presentado? Y seguimos a la espera de que nos den audiencia, de que nos contesten. Entonces, la institucionalidad de este país te dice una cosa, las instituciones te dicen una cosa, publican una cosa, pero en la práctica pasa otra. Porque ¿cuántos afectados hay en COSABI y en Acomatic? Si tú lo sumas, hay más de 10,000 personas afectadas. Y a esas personas no importan, a esas personas hay que ocultarle lo que ha sucedido con su dinero. Y por 7 años. Es decir, que el proceso penal puede durar unos 2, 3, 4, y aún así, terminado el proceso penal, esa información va a seguir en reserva. Ahora, algo que mucho se menciona en el discurso oficial
es que aquí se hace lo que el pueblo pide, aquí se hace lo que el pueblo ordene. ¿Será que también estas personas afectadas como parte del pueblo, desde luego, están pidiendo y están aceptando y aplaudiendo que se mantenga en reserva esa información? Digo, porque siguiendo la línea, ¿no? Claro, definitivamente que no. Yo te lo puedo asegurar que si ponen o pasan una encuesta y todos los afectados de COSABI y de Acomatic le preguntas que si están de acuerdo con este tema de no dar información, de la reserva que han hecho y que no les dan seguridad jurídica, la información clara de cómo les van a devolver su dinero, te aseguro que están en contra de ese tema. Ahora, esa es la invitación que estamos haciendo siempre, en cada espacio, que busquen a los grupos que se han organizado de afectados COSABI y de afectados Acomatic y se unan a este tema. Imagínate que los 10.000 afectados, sumando ambas cooperativas, estuvieran exigiéndole al Estado que tenga respuestas claras a su problemática, a la devolución de su dinero. Creo que sería una mayor fuerza para obviamente hacer incidencia a nivel nacional e internacional de que algo está pasando ahí, que ese tema de poner reserva por 7 años, ¿a quién quieren proteger? ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué información quieren guardar? ¿Por qué no son transparentes? No con la gente, si quieren con el pueblo no, con los demás no, pero al menos con los afectados de COSABI y Acomatic sí. Ahora, licenciado, hay otro punto que quiero que me puedas aclarar en esta circunstancia. Y es que, según entiendo, tú me aclararás, la Fiscalía le ha ordenado a los afectados y afectadas de Acomatic que no se acerquen a ustedes. ¿Eso es cierto o simplemente es una mentira que han dado a través de las redes? Fíjate que la misma gente en esta gira que hicimos precisamente este fin de semana pasado nos dijo que ellos buscando ayuda, el nuevo caso que vamos a llevar de Acomatic, en su misma desesperación fueron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, fueron a la PGR, más de alguno ha ido a la Fiscalía, y todas las instituciones que te acabo de mencionar tienen el denominador común de decirle a la gente que no busque a los abogados de UNIDEP. ¿Por qué, ¿por qué específicamente a ustedes no? Obviamente porque tú ya sabes que cuántos casos hemos ya documentado y presentado a la misma Fiscalía, al mismo fiscal general, al mismo procurador general, a la misma procuradora de derechos humanos sobre casos de corrupción. Ellos muy bien saben que UNIDEP es una organización que no habla solo por hablar, sino que va, hace la denuncia y te presenta pruebas, te presenta testimonios, te presenta personas que lo han vivido para que ellos lo documenten. No solo estamos viniendo a los medios de comunicación o haciendo conferencias solo por denunciar, sino que saben que tenemos la razón. Y es ahí donde no les conviene que el equipo de abogados de UNIDEP entre a ayudarle y a defender los derechos ahora de las personas de Acomatic. Porque saben que el trabajo que vamos a realizar no solo va a ser a favor de las víctimas, sino que vamos a presentarles con pruebas a cada una de las instituciones de la negligencia que el gobierno y que el Estado ha hecho. Ahora bien, las víctimas han mencionado que la Fiscalía les ha presentado o les ha dado una variedad de opciones para que ellos puedan seguir exigiendo sus derechos. Porque digo, ya que les están prohibiendo que se acerquen a ustedes, ya que les están diciendo que pues no comenten nada con ustedes, entonces, ¿será que la Fiscalía le habrá dado otras opciones? Digo, para no hacer ver tan mal, pues que la Fiscalía no se estaba comportando de la manera en que los afectados y afectadas quisieran. Fíjate que entre ellos se tiran la pelota, como dice el buen salvadoreño, ¿no? A ver, ¿por qué? La Fiscalía le dice, vaya a la Procu mejor. Vaya a la Procuraduría. ¿Y la Procu le dice? Para que le pongan un abogado. Y la Procuraduría le dice, vaya mejor y hable con el fiscal, si él es el que lo representa en materia penal. O sea que los abogados de la nadie se quiere acercarle. No le podemos ayudar, ¿eh? Y si no, vaya a la PDH. Y la PDH, ¿qué le dice? Mire, esa no es competencia de nosotros. ¿Y cómo no va a ser competencia de ellos? Si el tema del derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica, es un derecho humano establecido en la declaración. ¿Están jugando con las víctimas entonces? Están jugando con las víctimas. ¿Qué opción les queda a las víctimas entonces? Si ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ni la Fiscalía, ni nadie les quiere echar la mano, como nosotros solemos decir.
¿Qué opción tienen? ¿A dónde deben ir? ¿Qué deben buscar entonces? Ellos ya están claros con la asesoría que les ha dado el equipo de abogados de UNIDEP, tanto los afectados de COSAVI como los de Acomatic, que aquí hay que presentar todos los escritos y realizar todos los trámites legales y administrativos que correspondan de manera legal y formal para agotar las instancias. Porque tú sabes que agotando las instancias y que el Estado y las instituciones no te respondan en un plazo por lo menos accesible y óptimo, te vas a las instancias internacionales y empezar a entrar como abogados querellantes en los dos procesos penales y inmediatamente hacer esas peticiones de manera directa a los jueces de lo penal para ver si ellos, si hay independencia judicial, entre comillas, y se atreven a empezar a responderle a las víctimas y no todo este silencio institucional que ha habido a nivel de fiscalía, procuradurías y la superintendencia del sistema financiero. Bueno, es así como nosotros nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial, por favor. No nos cambie, que regresamos en No sé, piénsalo. Desde luego que el caso de COSAVI ha llegado hasta la Asamblea Legislativa de parte de las víctimas. Sin embargo, al momento, la respuesta ha sido nula. Ahora bien, si hablamos de que la Asamblea Legislativa es una casa del pueblo y para el pueblo, diseñada por el pueblo, nosotros podemos saber. Tal vez no en el caso de COSAVI no están recibiendo a nadie, pero ¿será que en el caso de aquellas personas que han sido víctimas del régimen de excepción, en el sentido de que no han tenido nada que ver con grupos o estructuras criminales, ¿será que a estas personas sí se les ha recibido? ¿O es igual que el caso de COSAVI? Silencio total. Por favor, licenciado. Bueno, en los últimos días, desde la marcha que diversas organizaciones, incluyendo UNIDEP, se sumó a esos llamados que hicieron varias organizaciones sociales. El pasado jueves 31 de octubre se realizó una marcha precisamente para exigir muchas cosas. Entre ellas se sumaron los afectados de COSAVI, también andaba MOVIR, que es el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, y otras organizaciones. Y fíjate que al final el tema de la incidencia y de la marcha, del cierre de calles, que muchas veces las víctimas tienen que llegar a tomar porque las instituciones no le están escuchando, tuvo, digamos, algunos resultados positivos porque algunos diputados salieron a recibir precisamente las peticiones de dichas personas. Claro, por el momento han sido partidos como Arena y Vamos, que se consideran actualmente, obviamente, el tema de partidos únicos en el tema de oposición, que han salido a escuchar, obviamente, a las organizaciones. Si nos vamos al discurso tradicional en el que nos hemos venido acostumbrando en los últimos años, tú mencionas que Arena y Vamos son los que los han apoyado. Entonces, fácilmente alguien puede venir y desvirtuarte a ti y desvirtuar a las víctimas diciendo, no, es que miren, son areneros resentidos, son más de la cúpula de Claudio Ortiz. Pero nosotros también nos hemos enterado que las víctimas han ido directamente a la Asamblea, no directamente a Arena, no directamente a Vamos, y entiendo que la bancada no ha querido recibirlos. Por tanto, ¿qué es lo que queda? Si el partido mayoritario no me quiere recibir, pero los otros dos ofrecen, ¿qué es lo que se espera entonces? Correcto, lo acabas de decir muy bien, porque precisamente los afectados COSAVI y los afectados que están organizados como víctimas del régimen en MOVIR, llegaron a la Asamblea. Es decir, la incidencia es la Asamblea, como institución, como órgano legislativo, como la famosa Casa del Pueblo, ¿no?, que dicen ser. Pero cuando llegas y que te reciban con una gran valla y un montón de agentes de la UMO para que no puedas acceder a una institución pública que todo ciudadano pudiera acceder sin ningún problema, porque ni siquiera que iban de forma violenta, iban de forma pacífica a presentar escritos, muchos de ellos incluso apoyados con asesoría legal por abogados de UNIDEP,
y que no te dejen presentarlo, ni siquiera eso. Y entonces las únicas opciones que tienes son los diputados que sí salen de estos partidos políticos a recibirte o a escucharte al menos las peticiones y quejas que tú estás haciendo. Ahí tenemos por ahí en algunas noticias que recibieron a los afectados de COSAVI, recibieron a una comitiva de Movir, pero ¿qué pasó ya allá adentro? Cuando sí logran una o dos personas ingresar a la Asamblea Legislativa para ir a la sección de correspondencia y presentar los escritos o las piezas para que pueda llegar al Pleno y ser analizado por todos los diputados. Los empleados reciben orden de no recibir ni siquiera un escrito. Un escrito de petición, imagínate, un derecho de petición que es un derecho constitucional que todo salvadoreño tiene, que no se lo reciban. ¿Cuál es el argumento para no recibirlo? ¿Acaso el papel está sucio? A los ahí amigos y compañeros de Movir les dijeron de que tenían órdenes de no recibir. Ese papel es malo. Ni siquiera lo leyeron. Ni siquiera se dieron el tiempo de saber para qué era. A pesar de que ellos venían diciendo desde la entrada, dijeron, lo único que estamos solicitando es que esas reformas penales que están afectando los derechos humanos de nuestros familiares, que no tienen que ver con pandillas, y lo que estamos solicitando es poder verlos, poder tener una visita con ellos. ¿Cuál es la excusa que se mantiene o se sostiene para que se siga mencionando que no los pueden ver? No estamos hablando del SECOT, estamos hablando de los demás centros penales. ¿Cuál es la excusa para no poder verlos? La excusa que sigue y mantiene, ¿no? Bueno, empecemos por algo. Claro. ¿Tienen derecho a verlos? Ese es un derecho legítimo que incluso está en la ley penitenciaria. La ley penitenciaria da ese derecho incluso a visita familiar y profesional. Es decir, que los abogados también puedan ir, asesorar a su cliente y realizar el derecho de defensa. Ninguna de las dos se cumple. Y la excusa constante y sistemática, incongruente diría yo, de la Dirección General de Centros Penales a través de su director Osiris Luna, la respuesta es que por COVID. Pero por COVID fue en el 2020. ¿Todavía? Todavía esta fecha. Estamos en las puertas del 2025. ¿Todavía 5 años después y sigue siendo la excusa que por COVID no los dejan entrar. Ni a los abogados, ni a los familiares. Si ese fuera el caso, no podríamos ni siquiera llenar los estadios, ni siquiera ir a los centros comerciales. Es correcto. Ni hacer videos musicales ahí en el centro de San Salvador. Pero donde va más la incongruencia es que el mismo Ministerio de Salud de tu gobierno dice que no hay casos de COVID. Entonces, ¿por qué no te dejan entrar si es por el tema COVID? En los centros penales COVID se le llama otra cosa, menos al virus. Bueno, ¿cuántas veces hemos estado denunciando, incluso con nuestro vocero, que ahora es vocero, el señor Fidel Zavala, que él ha dicho abiertamente que sí hay visitas en centros penales, pero pagadas, bajo corrupción? En otro programa de la familia de Mix de Medio, él había comentado que él vio casos y se documentó de casos en el que se le tenía que pagar una determinada cantidad a un custodio para que le dejaran ver a su familiar 20 minutos y que iban de 200 a los $400 más o menos en los 20 minutos. Entonces, ¿cómo es que están permitiendo el tema de visita controlada y pagada? Porque eso es corrupción. Si la misma ley te dice y te habilita que ya de por sí, de manera gratuita, ese es un derecho. Pero la excusa a los que sí piden de manera legítima, sin querer someterse a esa corrupción o extorsión, diría yo, que el mismo Estado a través de centros penales realiza a los familiares de los detenidos, cuando le pides que por favor los dejen ver para saber que están bien, no solo te lo deniegan con la excusa de lo del COVID, sino que vas a la Asamblea Legislativa, que es un órgano legislativo del Estado que muy bien puede tomar cartas en el asunto y simple y sencillamente le giran órdenes a sus empleados de que no le reciban nada a estas organizaciones. A los de COSAVI les recibieron, ese día les recibieron. Quizás me imagino que después de eso dieron la orden para que no le recibieran a ninguna organización, pero la semana pasada le recibieron a COSAVI. Pero hasta la fecha no han dicho si en la plenaria de la siguiente semana lo van a poner en discusión o algo. Es decir, no hay voluntad y no hay intención. Si de verdad el partido oficialista, Nuevas Ideas, quisiera estar del lado del pueblo, de las peticiones, o al menos escuchar lo que el pueblo les quiere comentar y decir para que les ayuden,
pues creo que estarían más abiertos a todos estos temas y no decirle a sus empleados que ni siquiera reciban los escritos. Lamentable, y hay que seguirlo ampliando, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos aquí en No sé, piénsalo. Otro punto a analizar es que si no se recibió a algunas de las víctimas del caso de COSABI, en general no se les recibe. Si no se recibe a algunos familiares de víctimas que no tienen nada que ver con estructuras criminales, ¿será que esto hay que esperar hasta el 2027, suponiendo que en el 2027 vuelvan a haber elecciones? ¿Será que para ese entonces el pueblo le exigirá a la Asamblea Legislativa, o desde antes alguna que otra institución o alguna que otra persona estará intentando tomar acción legal para hacer reaccionar a la Asamblea Legislativa? No sé, piénsenlo. ¿Cuál será el camino? Por favor. Fíjate que lo importante que nosotros como organización, obviamente, de defensa de derechos humanos, siempre le hacemos hincapié a las víctimas, es que es importante que frente a un Estado opresor que a través de sus instituciones no te quiere resolver, no te contesta simples peticiones legales que tú estás haciendo y no cumple de manera legal lo que la ley indica, obviamente hay un tema de corrupción y un tema de negligencia que tú tienes que denunciar como ciudadano. Lo tienes que hacer de manera individual o como organización. Y entonces ahí viene el detalle que aunque los diputados, por ejemplo, siguiendo el mismo caso que estábamos analizando, tengan fuero o ese tipo de protección legal, no les excusa de que puedan cometer actos arbitrarios o incluso puedan cometer delitos. Y si lo hacen, tienen que ser denunciados y la Fiscalía, como ente imparcial, tendría que investigar cada caso de corrupción que se le lleva, ¿no? Correcto, ¿no? Ahora, pero lo que estamos analizando es que ahora hay que ir contra los funcionarios que ni siquiera te quieren escuchar y que cuando no te reciben escritos como un derecho de petición, como lo acaban de hacer con los amigos de Movir, tú puedes presentar el tema de tu queja, pero ya no a ellos, porque obviamente son los que te están vulnerando derechos, sino que a otro ente. Y en este caso sería Fiscalía General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No estamos hablando de lo mismo. Es evidente, ¿no? Vamos a ir a no lo lo mismo. recibe la Asamblea, la Fiscalía no lo recibe, la Procuraduría tampoco lo recibe, y entonces ¿a dónde van a buscar hablar? Agotemos esas instancias, ¿no? Si las agotamos las nacionales, vamos a las internacionales. Vamos a las internacionales, pero agotemos las instancias y veamos la presión que eso puede generar, porque en todo este periodo legislativo, en el anterior y en el actual, ¿quién ha denunciado a los diputados por algún delito o por hacer negligencia en su actuar de legislar a favor del pueblo? ¿Quién ha hecho el tema de denunciar a los diputados por actos arbitrarios? Pero hoy ya hicieron uno, es tan evidente, de decirle a los empleados que no recibieran un escrito. Ahí ya te configura dos delitos. El tema de incumplimiento de deberes, porque te toca recibir la documentación y las peticiones que te haga cualquier ciudadano o persona natural o jurídica y contestarle. Así dice la ley, así dice la Constitución. Entonces, tú ahí cometes incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Que ni siquiera dos delitos. ni siquiera para engavetar el papel. Es decir, ni siquiera. O sea, ni siquiera para decirles, no. Mire, ok, se lo recibo, y usted piensa después, bueno, le voy a decir que no, lo voy a engavetar. Fin del cuento. O sea, ni siquiera para eso. Ni siquiera para eso. Ni siquiera para recibirle. Entonces, cualquier abogado, el propio fiscal general, puede analizar que esos temas, cuando el funcionario público, incluyendo los diputados, aunque tengan fuero, no realizan su tarea, sus obligaciones que la ley le indica como funcionario público a favor del ciudadano, cometes esos dos delitos: incumplimiento de deberes, actos arbitrarios. Hay que denunciarlos. A ver, pero es que
también estoy intentando buscar una justificación para el actuar de la Asamblea Legislativa. No sé, de repente el discurso será, no sé, es que Rudy Joya está siendo obscenamente financiado por George Soros, entonces a personas que él defiende, pues nosotros no los podemos recibir porque eso daña la imagen institucional y eso daña el régimen de excepción. ¿Hay alguna justificación válida y que el pueblo pueda aceptar para decir la Asamblea Legislativa está haciendo bien las cosas contra ustedes? Ninguna. Porque si eso fuera así, tú vieras comunicados o los diputados saliendo a publicar: es por esta y esta razón no recibimos el escrito del movimiento Movir o de tal organización, o por eso no le damos discusión y debate en la asamblea al caso COSAVI o a Comatic. ¿Cuántas veces muchos diputados han querido introducir ese tipo de piezas y han denegado? Claro, porque tienen una correlación de mayoría el partido oficialista. No les interesa, no hay voluntad, pero no te dicen por qué. No salen diciendo: miren, no recibimos ese escrito porque nos pareció que esto y esto. No, ni siquiera eso te dicen. O sea, ahora, el descaro es tan grande que ellos, en su misma labor, ellos mismos hacen las omisiones, porque ni siquiera te dicen por qué no te quieren recibir. Y al final, todo defensor de derechos humanos le van a inventar una y mil cosas. Pero lo que menos le pueden acusar a un defensor de derechos humanos es que lo que estás presentando sea una petición ilegítima o legítima. Ellos ya saben que es legítima. Ellos ya saben que ahí están las pruebas, son derechos de las personas, de la gente. Entonces, frente a eso, tú no puedes contradecirlo más que levantando de repente publicaciones calumniosas o difamatorias, diciendo un montón de noticias falsas en redes sociales. Pero cuando ves que ni siquiera eso hacen, porque después de no recibir ayer o antier, creo que fue, a los compañeros de Movir sobre ese escrito, no te salen diciendo: la Asamblea Legislativa en un comunicado no recibimos a los compañeros o a la organización tal por estos motivos. Entonces, analicémoslo de manera integral. ¿Le podría decir a usted? A ver, tal vez como le preguntaron a algunas personas de la última manifestación, es que no lo recibimos porque ustedes no tienen un fin social, ustedes tienen un fin político, digamos, y que podría, digamos, en alguna medida ser una justificación, entre comillas, válida. Imagínate qué fin político le llaman hoy los diputados o los políticos de Nuevas Ideas a defender derechos. Y no, ellos en campaña andaban también exigiendo prácticamente lo mismo, cuando decían de que teníamos que precisamente votar por un gobierno o por un país diferente porque eran los mismos de siempre y que vulneraban los derechos de la población. Y ahora ellos que están en el poder te dicen eso, que toda marcha, toda denuncia, toda exigencia de un grupo de la sociedad es político y no es social. ¿Qué mayor mentira esa? Cuando tú ves que las organizaciones que están denunciando todos estos temas no son partidos políticos, son organizaciones civiles y sociales aglutinadas por ciudadanos afectados por algún derecho que les ha causado el mismo Estado. A ver, ¿cuánto tiempo la gente podría aceptar, soportar que a todo lo que se esté exigiendo le estén diciendo que es político o financiado por entes internacionales o financiados por una oposición casi que inexistente? ¿Cuánto tiempo la gente va a soportar? Eso no puede pasar factura más adelante. Claro, aparte que nos puede pasar una factura irreparable en el tema institucional, democrático o social, creo que la población dentro de la sociedad ya se va fijando de todas estas cosas. No es necesidad, claro, la denuncia, la incidencia ayuda, pero la misma gente ya se va fijando. ¿Por qué? Todos estos afectados de COSAVI y Acomatic, muchos de ellos te lo dicen abiertamente. Yo voté por el presidente, yo voté por Nuevas Ideas, yo voté por diputados, yo voté por alcaldes, pero ahora estoy decepcionado porque hoy que me han pasado las cosas a mí, que me han afectado mis derechos con este tema, me siento decepcionado, arrepentido de haber votado por ese partido y por esos políticos, porque al final son mucho peor. No nos están ni siquiera poder recibir, dar una audiencia, darnos una solución concreta a lo que nos están afectando de derechos, nada. Entonces eso empieza a correr la voz
a sus familiares, a sus vecinos, y ahí entonces donde empieza el descontento de la población. Y obviamente eso se puede ver manifestado en futuras elecciones, ¿no? Ahora, ya para cerrar este bloque, ¿a ustedes les han escrito o los han amenazado de alguna forma? Sobre estos casos, por el momento no, ¿verdad? Sobre otros, como por ejemplo el tema del régimen de excepción y otros temas que obviamente nosotros llevamos, el tema de amenazas en redes sociales siempre se da. Pero no solo, lamentablemente, no debería de ser así, pero el defensor de derechos humanos de repente un poco se acostumbra a eso porque sabe a lo que obviamente se dedica, el tema de defender causas justas, y que a pesar de todo eso, seguimos de manera colectiva en esta lucha porque estamos bajo una visión única: defender derechos humanos. Que desde luego, entiendo, ustedes defienden inocentes, no delincuentes. Correcto. Muy bien acabas de decir el lema, lo que todas las organizaciones, incluso Movir y UNIDEP, decimos en cada conferencia, en cada marcha: no estamos defendiendo delincuentes ni pandilleros. Estamos defendiendo gente inocente que no tenía nada que ver con pandillas y ahí han sido capturados de manera arbitraria. Están todas las pruebas de que ellos son inocentes y no los quieren dejar salir. Bueno, es así como nos vamos a ir a la última pausa comercial. No nos cambie, regresamos en No sé, piénsalo. A fin de cuentas, en lo que queda del año, que ya son menos de 2 meses, ¿será que habrá otro tipo de movimiento para que las víctimas sean escuchadas, ya sea a nivel nacional o, por qué no, internacional? Fíjate que, bueno, dentro de la planificación que UNIDEP tiene, tenemos varias, digamos, incidencias y acciones legales que vamos, también sociales, que vamos a realizar en los próximos días o semanas, en diversos temas, tanto con los afectados COSAVI como los afectados ACOMATIC y de igual manera los afectados por el régimen de excepción. Entre presentación de avisos penales en contra de funcionarios, agentes policiales, militares, que hemos venido documentando que han hecho acciones o capturas arbitrarias, también en contra, precisamente lo que decíamos en un bloque anterior, en contra de los diputados, en contra de funcionarios que no están queriendo recibir a los afectados y que obviamente en su actuar están realizando diversos delitos o negligencia. En el tema internacional, te comento que el pasado mes de octubre, varios de los voceros de UNIDEP estuvimos en una gira en España, estuvimos en varios parlamentos y organizaciones por allá, precisamente manifestando todos estos temas de vulneración de derechos humanos en El Salvador. Tuvimos una buena aceptación, hemos tenido bastante apoyo y de igual manera incluso han prometido realizar diversas acciones en conjunto para poder ver cómo se le va ayudando a todas estas personas y a todas estas víctimas para que estas denuncias trasciendan al tema internacional. Así que esperamos no cerrar el año 2024 sin buenas noticias, que obviamente en su momento UNIDEP lo estará dando a conocer a través de conferencias o a través de nuestras redes sociales. Rodrigo, ya hemos terminado, hemos llegado al final de No sé, piénsalo, y nos vamos agradeciéndote por haber traído todo ese análisis en torno a lo que ha estado sucediendo con el caso de COSAVI, ACOMATIC y el movimiento de víctimas del régimen de excepción, es decir, de aquellas personas que no han tenido nada que ver con estructuras criminales, y desde luego deseamos que que la justicia pueda llegar a estas personas lo más pronto posible. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y hacerle la invitación a las personas que nos ven y que están siendo afectadas por cualquiera de los temas que hoy hablamos, que las puertas de UNIDEP siempre están abiertas para defender derechos. Desde luego. Amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final del programa y esperamos que lo haya disfrutado. Así que ya les espera el próximo miércoles ya Francisco Gómez. Así que se despide Fernando Borja aquí en No sé, piénsalo. Buenas noches.